Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, confío que de salud, sobre todo, que estéis bien. Y bueno, los ánimos sé que a lo mejor están un poquito más caíditos, pero yo creo que nos queda ya poco por lo que van contando. Lo mismo dentro de poquito ya empezáis a poner un pie en la calle. Eso sí, tener mucho cuidado, despacito y con muchas precauciones. No tenemos prisa, ¿vale? Que lo importante es que estemos todos bien. Bueno, si os parece, comenzamos, ¿vale? Voy a hacer un pequeño recordatorio un poquito de dónde nos quedamos, que nos quedamos con la abdicación de Alfonso XIII, ahí, con el comienzo de la Segunda República, y luego vamos a avanzar, como habéis visto un poquito, la guerra civil y la dictadura, ¿vale? Bueno, nos situamos ahí en la abdicación de Alfonso XIII. Recordamos que en 1931 comienza la Segunda República y tras unas elecciones municipales en las que ganaron los republicanos, obligan a abdicar a Alfonso XIII, que tiene que exiliarse fuera de España. Durante esta Segunda República se dan una serie de reformas sociales, económicas y políticas, ¿vale? Podríamos decir así como reformas más importantes, que bueno, pues muchos de los terrenos que tenían grandes terratenientes lo repartieron entre los campesinos, las condiciones en las fábricas de los obreros también se mejoraron, se extendió la educación primaria obligatoria a más zonas de todo el Estado español. Bueno, se mejoró por supuesto el ejército, se eliminó también la influencia política que tenía la Iglesia y así dentro de las reformas políticas podríamos destacar que fue cuando se concedió la autonomía a Cataluña, al País Vasco y a Galicia, y algo que a nosotras las mujeres nos resulta muy importante es que se aprobó el que pudiéramos votar en las elecciones, ¿vale? Del Estado español. Fue gracias a Clara Campoamor, una mujer que bueno, se metió en política, estudió Derecho, que además creo que lo hizo rápidamente, en 2 años se sacó la carrera, era una mujer bastante inteligente y puesto que en Europa ya se estaba dando ese paso, quiso traerlo aquí a España. Y gracias a ella, si mal no recuerdo, me parece que la primera votación que pudimos hacer las mujeres fue en el año 1933. O sea que gracias a ella podemos votar. Bueno, durante esa Segunda República estuvieron gobernando tanto partidos de izquierdas como de derechas. Eso es lo que se llama una transición ideológica, porque tienen visiones de la política totalmente diferentes, ¿vale? Y estas transiciones ideológicas, junto con la corrupción que ya existía dentro de ese gobierno republicano, ¿vale? Y la influencia europea de los totalitarismos que luego van a coger un poquito más de fuerza a partir del año pues eso, 36 aproximadamente, cuando nosotros estamos en plena guerra civil. Lo que hace todo esto es que haya un grupo de militares que se subleve contra el Estado, es decir, quieren suprimir esa república. Entonces, en 1936 es cuando estalla la guerra civil. Esa sublevación contra el Estado fue bueno, encabezada por un grupo militar, entre ellos Francisco Franco. Y lo que hace durante la Guerra Civil Española, esta sublevación, en esta guerra en concreto, es separar a España como en dos frentes. Uno los que llamaremos los sublevados y otros los que llamaremos los republicanos. Los sublevados, que los encabeza Franco, bueno, pues tienen los apoyos de todas las clases altas y los campesinos propietarios, aquellos a los que les quitaron los terrenos, etcétera, apoyan al bando sublevado, ¿vale? Y luego, bueno, hay he puesto religión, pero la Iglesia realmente apoya también a este bando sublevado porque, bueno, pues hay mucha ciudadanía española que es católica, es practicante y está dentro de esas clases altas y de esos campesinos. Y dentro del bando sublevado surge un nuevo partido político que es el que llamaremos Falange. Luego tendríamos el bando de los republicanos, que son apoyados por campesinos jornaleros, aquellos que no tenían tierras, ¿vale? Y la clase obrera, que como además había notado cierta mejoría en sus puestos de trabajo, pues seguían apoyando a los republicanos. ¿Qué es lo que sucede en este bando republicano? Bueno, pues se dan como pequeñas fricciones dentro de este bando y eso
es lo que hace que empiece a faltar el alimento. Si a esto le añadimos que además el bando sublevado va a ir ganando territorios y va a ir ganando posiciones también, podríamos decirlo así, obliga a que muchos republicanos tengan que exiliarse fuera de España, es decir, marcharse, ¿vale? Porque si no pueden terminar muriendo. Y sobre todo los que más se exilian son mujeres y niños. Bueno, durante la Guerra Civil Española, como os he comentado antes, hay un apoyo internacional, ¿vale? A pesar de que se estaba gestando ya, empezaba ya esa Segunda Guerra Mundial que estaba a punto de estallar, ¿vale? Ese totalitarismo que está circulando por toda Europa llega aquí a España y entonces los republicanos cogen las brigadas internacionales o reciben el apoyo de las brigadas internacionales, sobre todo aquellas que vienen de la URSS, lo que hoy sería esta Rusia, ¿vale? Antiguamente ya lo hemos visto en la clase que era la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, mientras que los sublevados están recibiendo ese apoyo de esos totalitarios por parte de Alemania y de Italia, ¿vale? Bueno, en el año 1939 los sublevados ganan la guerra civil. ¿Y esto qué es lo que pasa? Que bueno, lleva al Estado español a un país totalmente destrozado, arruinado económicamente, que hay que empezar a levantar. Para eso, una vez que ha ganado el bando sublevado, con la cabeza de Franco por delante, ¿vale? Comienza esa dictadura militar y en una primera fase, que es la que llamaremos de posguerra, lo primero que hacen es reconstruir las ciudades, las fábricas, pues para empezar a poner en marcha otra vez el país. En esta época hay una hambruna tremenda, tanto es así que se crean las cartillas de racionamiento, ¿vale? Es decir, los alimentos son repartidos por familias o por personas de una forma comedida, ¿vale? Tienen que ir con una cartilla, se les ponen unos sellitos para recibir los alimentos. Y durante esta dictadura militar que tenemos, seguimos sin ser un país democrático y siguen faltando muchas libertades en el Estado español. Es lo que llamaremos luego la represión también, ¿vale? La represión es eliminar o suprimir nuestras libertades. Bueno, con Franco, como he comentado antes, sigue ese apoyo de esos países totalitarios o que tienen un régimen totalitario y sigue recibiendo ese apoyo. Sí es verdad que justo en el año 36 empieza ese movimiento en Europa y aquí llega pues un poquito con cuentagotas, pero en el año 39, que es cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, una de las consecuencias que tiene esa Segunda Guerra Mundial es ese sistema político que está mucho más extendido por Europa. Entonces, Franco sigue recibiendo todavía apoyos de esos regímenes totalitarios. Si es verdad que, como el resto del mundo está inmerso en una guerra y nosotros acabamos de salir, que estamos en esa fase de posguerra intentando reconstruir nuestro país, España se encuentra aislada de Europa, ¿vale? Nos quedamos un poquito al margen de esa Segunda Guerra Mundial porque económicamente no nos lo podemos permitir. Entonces, a partir de ese 1945, cuando termina aproximadamente esa Segunda Guerra Mundial, España ya empieza a relacionarse un poquito más con Europa. Nos quedan todavía casi como 2 décadas para estar completamente o casi completamente abiertos a Europa, pero empieza la nueva etapa en el año 45, empieza esa etapa del desarrollismo. Han pasado ya unos cuantos años, en España no está totalmente reconstruida, pero las fábricas ya empiezan un poquito también a funcionar, ya no hay tanto desabastecimiento de alimentos, etcétera. Entonces, Franco lo que empieza es a hacer ciertas reformas económicas, ¿vale? Pero, fijaros lo que pongo ahí, seguimos sin tener democracia y sin tener libertades, ¿vale? Esas reformas económicas, insisto, van a ir ayudando y en torno a los años 60 aproximadamente, España está considerada un poquito mejor en Europa, empezamos a abrirnos hacia Europa
y empezamos sobre todo pues, a mejorar gracias a las industrias que tenemos aquí en España y sobre todo al sector turístico. Esto hace también que nuestra economía pues, vaya mejorando notablemente. Bueno, en el año 75 es cuando muere Franco y estaremos, que lo veremos luego también más adelante, estaremos como unos 3 años aproximadamente en lo que llamaremos la transición democrática. A partir del año 78, ahí os he puesto una imagen, ¿vale? Cambiamos de una dictadura a una monarquía parlamentaria, recuperamos esa democracia y recuperamos libertades. Bueno, pues con estas pequeñas pinceladas espero haberos ayudado un poquito. De todas formas, ya sabéis, si tenéis alguna duda, a través del correo electrónico podéis decirle a vuestros papás que os dejen, me ponéis las dudas, os vuelvo a explicar lo que necesitéis. Ya sabéis que voy a estar a vuestra disposición, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, mucho ánimo y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chicos.